El silo de grano tenía un agujero del tamaño de un camión. Dennis Wade observó los daños y se frotó la cara curtida con ambas manos. Algo se había estrellado contra su propiedad durante la noche, y fuera lo que fuese, había destrozado su equipo como si fuera papel. Siguió el rastro de destrucción a través de su campo de trigo. El sol de la mañana lo teñía todo de dorado, pero Dennis apenas percibió la belleza que lo rodeaba. Sus botas crujían al rozar los tallos rotos mientras caminaba hacia un cráter humeante en el extremo más alejado de su terreno. Una cápsula metálica yacía medio enterrada en la tierra. Parecía uno de esos contenedores de emergencia que usaban los contrabandistas cuando necesitaban descargar carga rápidamente. Dennis había visto suficientes programas de crímenes como para reconocer tecnología ilegal al verla. Su ordenador agrícola le habló por el auricular que llevaba. Dennis, ese contenedor no está registrado. Debo informar de esto a las autoridades. Dame un minuto, Al, dijo Dennis. Se acercó a la cápsula con cuidado. El casco estaba cubierto de marcas de quemaduras. Alguien había lanzado esta cosa desde la órbita a toda prisa. El panel de acceso estaba abierto. Dennis miró dentro y se quedó sin aliento. Crías de dragón. 12 de ellas apiñadas en un espacio destinado a la mitad. Sus escamas estaban opacas y cubiertas de suciedad. Los anfitriones no se movían. «Oh, no», susurró Dennis. Subió a la cápsula a pesar de las protestas de Al. El olor lo impactó con fuerza. Estas criaturas llevaban días, quizás semanas atrapadas allí. 4 de ellas ya estaban muertas, con sus pequeños cuerpos fríos y rígidos. Las 8 restantes apenas levantaron la cabeza cuando Dennis las tocó. Tenían los ojos nublados por la deshidratación. Una cría, más pequeña que las demás, emitió un débil chirrido que le rompió el pecho a Dennis. Había sido veterinario antes de mudarse a este mundo fronterizo, antes de que su esposa muriera y decidiera no querer saber nada más de salvar vidas. Pero los viejos instintos eran difíciles de matar. Dennis, esos son dragones, dijo Al con urgencia. La posesión de dragones conlleva una pena de 20 años de prisión. Debes informar de esto de inmediato. Se están muriendo, dijo Dennis. Levantó con cuidado a la cría más pequeña. No pesaba casi nada. Su corazón latía contra su palma como un pájaro atrapado. Son contrabando ilegal. La ley es clara. Dennis miró los 8 pares de ojos que lo observaban. Algunos eran amarillos, otros verdes. Todos albergaban la misma esperanza desesperada que cualquier criatura moribunda al ver a un posible salvador. Pensó en su esposa, en sus últimas palabras en el hospital. Nunca dejes de preocuparte, le había dicho. Prométeme que nunca dejarás de preocuparte por las cosas que importan. No voy a dejar que mueran bebés porque algún político haya decidido que su especie es inoportuna, dijo Dennis. Empezó a levantar a las crías una a una, colocándolas con cuidado en la caja de carga de su aerodeslizador. Esta decisión viola el protocolo 7A3, código de viaje Wade Alpha 9. Dennis lo interrumpió. Excepción personal. Regístralo como quieras, pero me llevo a estas criaturas al granero. Al guardó silencio. La IA podía discutir, pero no podía anular una orden directa de su dueña. Todavía no, al menos. Dennis sabía que la computadora eventualmente informaría de esto a través de sus sistemas de seguridad automáticos. Probablemente tenía unos días antes de que las autoridades llamaran a la puerta. Regresó a su granja con 8 crías moribundas en la parte trasera. Su granero tenía temperatura controlada para almacenar equipo sensible. Vació la sección principal y extendió paja limpia por el suelo. Las crías apenas se resistieron cuando las depositó. Dennis corrió a buscar agua y pasta nutritiva, de esas que se usan para el ganado enfermo. No tenía ni idea de si los dragones podían digerirla, pero tenía que intentar algo. La más pequeña bebió primero. Lamió débilmente el agua que Dennis le ofreció en un cuenco poco profundo. Los demás lo observaron y luego se acercaron lentamente para beber también.
¡Qué rico!, dijo Dennis en voz baja. Vamos, pequeños. Un poco más. Pasó las siguientes 4 horas persuadiéndolos para que comieran y bebieran. Algunos respondieron mejor que otros. Una cría con el hocico lleno de cicatrices lo rechazó todo hasta que Dennis le dio de comer a mano en pequeñas cantidades. Otra, un poco más grande que las demás, se colocó entre Dennis y los demás, observándolo con recelo incluso mientras aceptaba su ayuda. Por la tarde, los 8 habían consumido algo. Dennis instaló lámparas de calor y se aseguró de que cada cría tuviera un lugar cómodo. Se acurrucaron con naturalidad, reconfortándose mutuamente. Se sentó en una paca de heno y las observó dormir. Estaban cubiertas de escamas que iban del azul intenso al verde bosque y al negro medianoche. Tenían las alas plegadas a los costados, aún demasiado pequeñas para volar. Algunas tenían pequeños cuernos que empezaban a emerger de sus cráneos. Se suponía que los dragones eran los depredadores más peligrosos de la galaxia conocida. La Unión Galáctica los había declarado demasiado peligrosos para vivir cerca de zonas pobladas. Se les disparaba al verlos en la mayoría de los sistemas, y poseerlos conllevaba penas peores que el asesinato. Pero estos no eran depredadores. Eran niños que habían sido abandonados para morir en la oscuridad. Dennis sintió que el agotamiento lo invadía. No había dormido bien desde que su esposa falleció hacía 2 años. La granja vacía resonaba demasiado. El silencio era demasiado pesado. La cría más pequeña se movió. Se arrastró por la paja, arrastrando su débil cuerpo hacia Dennis. Él se agachó y la recogió. La criatura emitió un suave trino y se acurrucó contra su pecho. Por primera vez en 2 años, Dennis no se sintió completamente solo. Se recostó en la paca de heno con la cría descansando sobre su corazón. Los demás dormían plácidamente bajo las lámparas de calor. El granero estaba cálido y silencioso, salvo por los suaves sonidos de la respiración. Al Dennis dijo en voz baja: empieza a investigar sobre el cuidado de los dragones. Necesidades dietéticas, requisitos médicos, todo. Esa información está restringida, respondió Al. Luego encuentra la manera de liberarla. Estos pequeños van a necesitar algo más que suerte para sobrevivir. La IA dudó, pero luego respondió, investigando ahora. Dennis, debes saber que tendré que presentar un informe en 72 horas. Lo sé, dijo Dennis. Acarició el lomo de la cría dormida con un dedo. Sus escamas se estaban calentando, volviéndose más suaves. Pero ahora mismo, estos bebés necesitan que alguien los cuide. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer. Afuera, el sol se ponía sobre los campos de trigo. El silo de grano aún tenía un agujero. La cápsula estrellada seguía en el cráter. Pero en el granero, 8 crías de dragón dormían profundamente por primera vez desde que las habían robado de dondequiera que vinieran. Y Dennis Wade, veterinario jubilado y granjero viudo, tomó una decisión que cambiaría la galaxia entera. Decidió preocuparse. 3 meses lo habían cambiado todo. Dennis raspó los excrementos de dragón del suelo del granero e intentó recordar cómo había sido su vida antes. Tranquila, casi solitaria, sin duda. Ahora su mañana comenzaba con 8 voces hambrientas exigiendo el desayuno. Y no lo cambiaría por nada. Las crías habían crecido rápido. Lo que comenzó como criaturas del tamaño de un gato ahora eran del tamaño de perros grandes. Sus escamas habían adquirido colores brillantes una vez que recibieron la nutrición adecuada. Sus ojos eran claros y alertas. Se movían con una energía que hacía que Dennis se sintiera anciano en comparación. «Hora del desayuno», gritó, arrastrando una carretilla llena de carne procesada y suplementos vitamínicos. El dragón lo rodeó de inmediato, piando y chasqueando de emoción. El de la cicatriz siempre comía primero. Dennis había empezado a llamarla Parches por las escamas más claras que crecían sobre sus viejas heridas. Se tomaba muy en serio su papel de líder, asegurándose de que los demás no se pelearan por la comida.
La más pequeña se mantuvo cerca de Dennis. Runt era la mitad del tamaño de los demás, pero el doble de lista, mientras los dragones más grandes se abrían paso a empujones. Runt simplemente esperó a los pies de Dennis hasta que él apartó una porción solo para ella. «Eres una chica lista», dijo Dennis, rascándose bajo la barbilla. Runt emitió un sonido sordo y profundo que podría haber sido un ronroneo. Sus ojos verdes observaban su rostro con una intensidad que a veces lo ponía nervioso. La más curiosa ya estaba buscando comida extra en la carretilla. Scout se había metido en más problemas que todos los demás juntos. La semana pasada, descubrió cómo abrir la puerta del granero. Dennis la encontró sentada en su porche al amanecer, con aspecto muy satisfecho de sí misma. Luego estaba Vos. La hembra más grande observaba todo con ojos calculadores. Se interponía entre Dennis y cualquier amenaza potencial, real o imaginaria. Cuando un dron de reparto se acercó demasiado al granero el mes pasado, Vos rugió tan fuerte que el auricular de Dennis se rompió. Los demás también tenían personalidades. Steady era tranquilo y amable. Dash siempre corría por el granero. Sadou prefería los rincones oscuros, y Brict tenía escamas que parecían brillar con luz dorada cuando el sol las iluminaba. Dennis distribuía comida mientras su mente vagaba hacia lugares peligrosos. Al había presentado el informe requerido hacía 2 meses. Hasta el momento, ninguna autoridad había acudido. Tal vez no les importaba un granjero en un mundo fronterizo. Tal vez tenían problemas mayores. O tal vez venían y solo se tomaban su tiempo. Ojalá supiera qué hacer, dijo Dennis en voz alta. Runt ladeó la cabeza. A veces juraba que entendía cada palabra. Su investigación sobre dragones había revelado información inquietante. La especie estaba casi extinta. La mayor parte de la galaxia los veía como máquinas de matar sin mente, pero Dennis no veía ninguna evidencia de ello. Sus dragones eran juguetones, cariñosos y mostraban claros signos de pensamiento complejo. Justo ayer, Runt había resuelto un rompecabezas que Dennis armó. Había escondido comida dentro de una caja con pestillo, pensando que los mantendría ocupados. Ron vio a Dash y Steady no poder abrirla, y luego se acercó con calma y abrió el pestillo correcto a la primera. Eso no era instinto. Era resolver problemas. ¿Qué le pasó a tu especie?, preguntó Dennis, observando la carne. ¿Por qué todos piensan que son monstruos? Patchis lo miró. Hizo un ruido sordo que los demás imitaron. Era un ruido que hacían cuando estaban contentos. Dennis terminó de alimentarlos y comenzó sus revisiones diarias de salud. Cada dragón soportó el examen con paciencia. Revisó sus dientes, alas y escamas en busca de cualquier signo de enfermedad o lesión. La vieja herida de Vos por las quemaduras de plasma había sanado por completo. Patchis, sus cicatrices se estaban desvaneciendo. Incluso Runt estaba subiendo de peso, aunque probablemente siempre sería pequeña. Cuando llegó a Scout, ella se acurrucó contra su mano. Entonces hizo un ruido que dejó a Dennis paralizado. Denden. La miró fijamente. ¿Qué acabas de decir? Scout ladeó la cabeza. Denden era su nombre. O casi. Imitaba los sonidos que él hacía. A Dennis le temblaron las manos. Se dejó caer con fuerza sobre una paca de heno. Oval. ¿Grabaste eso? Sí, respondió la IA. El dragón designado como Scout ha producido sonidos que coinciden con los patrones del habla humana. Esto no tiene precedentes. Repítelo. Dennis instó a Scout. Vamos, chica. Scout le gorjeó y luego dijo claramente. Den. Los demás dragones se agolparon a su alrededor, interesados en saber por qué Dennis parecía emocionado. Runt se adelantó e hizo un chasquido, luego intentó el mismo ruido. Den. Oh, Dios mío, susurró Dennis. Podían hablar. Podían aprender a hablar. Las implicaciones lo golpearon como un puñetazo. Si los dragones podían comunicarse, si podían aprender el lenguaje, entonces no eran animales. Eran personas,
y la galaxia los trataba como plagas peligrosas. Durante la siguiente hora, Dennis trabajó con ellos. La mayoría de los dragones no podían emitir sonidos humanos con facilidad. Sus bocas tenían una forma incorrecta, pero lo intentaban. Buzz logró algo parecido a comida. Dash se acercó a Ron. Rund, con su complexión más pequeña y mandíbula diferente, fue la más fácil. Aprendió a decir sí y no en cuestión de minutos. Dennis estaba sentado con ellos, con lágrimas en los ojos, cuando Al habló con urgencia. Dennis, detecto una nave que se acerca. Una nave de patrulla de la Unión Galáctica. Tenía 12 minutos. La alegría abandonó el cuerpo de Dennis. Miró a sus dragones. Percibieron su miedo al instante. Buzz se acercó. Pachis condujo a los más pequeños hacia la parte trasera del granero. ¿Qué hago?, preguntó Dennis sin nadie en particular, con Rund pegada a su pierna. Ella lo miró y dijo con claridad: Den, quédate. Una palabra tan pequeña, con un significado tan grande. Quería que se quedara. Quería que no los dejara. Dennis tomó una decisión. Sacó su grabadora personal y empezó a documentarlo todo. El discurso, la resolución del problema, los vínculos emocionales. Si iban a llevarse a sus dragones, se aseguraría de que la verdad saliera a la luz primero. Al transmite todo a las cadenas independientes, canales científicos, canales de noticias de todo el mundo. Que la galaxia vea lo que yo veo. Eso acelerará las acciones legales en tu contra, advirtió Al. Ya no me importa, dijo Dennis. Observó a sus dragones observándolo. 8 pares de ojos llenos de confianza. Merecen que se cuente su historia. La nave patrulla apareció en el horizonte, sus luces atravesando el cielo vespertino. Dennis se quedó de pie en la entrada del granero con sus dragones detrás. La jefa gruñó en voz baja. Los demás tomaron posiciones defensivas sin que nadie se lo dijera. Lo protegían igual que él los había protegido a ellos. La nave aterrizó en su campo, aplastando el trigo bajo su peso. Dennis no se movió. Se mantuvo firme y esperó lo que viniera después. Rund se apretó contra su costado y susurró: Den, valiente. Iba a perderlo todo: su libertad, su granja, probablemente su vida. Pero al mirar a estas 8 hermosas, inteligentes y preciosas criaturas, Dennis supo que volvería a tomar la misma decisión. El vuelo nocturno se había convertido en su ritual secreto. Dennis se quedó de pie en el campo oscuro mientras 8 enormes figuras volaban en círculos sobre su cabeza. Los dragones habían crecido más allá de sus expectativas más descabelladas. En 6 meses, habían pasado de ser crías moribundas a criaturas del tamaño de caballos. Sus alas medían 6 metros cuando estaban completamente extendidas y se movían por el aire con una gracia que le encogía el corazón. Buzz lideraba la formación, con sus escamas negras casi invisibles contra las estrellas. Las demás seguían sus patrones, descendiendo en picado y lanzándose en movimientos coordinados que parecían casi bailar. Rund cerraba la marcha, más pequeña y rápida que sus hermanos, revoloteando entre ellos como una sombra juguetona. «Bajen», gritó Dennis. «Tenemos que volver antes del amanecer». 1 a 1, descendieron. Dominar el aterrizaje les había llevado semanas, pero ahora lo hacían sin apenas hacer ruido. Scout aterrizó justo delante de Dennis y bajó la cabeza para que la rascara. Él obedeció, acariciando sus cálidas escamas con las manos. «Están creciendo demasiado para el granero», dijo. Era cierto. Apenas cabían. Pronto tendría que hacer otros arreglos. Pronto tendría que tomar muchas decisiones difíciles. Al había dado malas noticias esa mañana. El informe automático de la IA había iniciado una investigación. Los inspectores debían llegar en 48 horas. Dennis había intentado prepararse mentalmente para lo que vendría después. Pero, ¿cómo podía alguien prepararse para perder a su familia? Porque en eso se habían convertido los dragones, en familia. Rund se acercó y emitió el trino que indicaba que quería su atención.
Su vocabulario se había expandido drásticamente. Ahora podía decir más de 30 palabras y entendía cientos más. Los demás también estaban aprendiendo, aunque no tan rápido. ¿Qué pasa, niña?, preguntó Dennis. Runt se tocó el pecho con el hocico y luego señaló la casa con el ala. Triste, Den, triste. Debería haberlo pensado mejor antes de intentar ocultarle sus sentimientos. Cualquiera que fuera el vínculo que compartían, era más profundo que las palabras. Podían percibir sus emociones tan claramente como en las de ellos. Voy a perderte, dijo Dennis en voz baja. Viene gente que te llevará lejos. Buzz se acercó. Sus ojos ámbar reflejaban la luz de la luna. Había aprendido a emitir un sonido que se aproximaba a... No, lo usó ahora firme y claro. No, quédate. Ojalá fuera así de simple, dijo Dennis. Se sentó en la hierba e inmediatamente los 8 dragones se acomodaron a su alrededor. Formaron un círculo protector con Dennis en el centro. Sus cálidos cuerpos lo presionaban por todos lados. Pachys apoyó la cabeza en su regazo. Dasht se acurrucó contra su espalda. Firmeza y sombra lo flanqueaban. Brite se apretó contra su hombro. Scout y el jefe vigilaban mirando hacia afuera y RT se colocó justo frente a Dennis, sin apartar sus inteligentes ojos verdes de su rostro. La galaxia cree que son monstruos, les dijo Dennis. No ven lo que yo veo. No saben que Runt aprendió a contar la semana pasada, ni que el jefe entiende la estrategia lo suficiente como para planificar ejercicios de caza, ni que Pachys me revisa cada noche para asegurarse de que duermo bien. Monstruos no, dijo Runt con cuidado. Su pronunciación mejoraba cada día. Familia. La palabra impactó a Dennis con más fuerza que cualquier arma. Familia. Eso es exactamente lo que eran. Sacó su grabadora de nuevo. Llevaba semanas documentándolo todo, construyendo un caso de que los dragones eran seres conscientes. ¿Pero a alguien le importaría? ¿Importaría la evidencia cuando el miedo y los prejuicios estaban tan arraigados? ¿Qué descubriste sobre los guardianes?, preguntó Dennis. Había estado investigando obsesivamente, tratando de comprender la historia de los dragones. La civilización de los guardianes desapareció hace aproximadamente 3000 años, respondió Al. Tenían relaciones estrechas con los dragones. La evidencia arqueológica sugiere una simbiosis mutua. Los dragones proporcionaban protección y movilidad. Los guardianes proporcionaban mejora cognitiva y apoyo emocional. ¿Qué les sucedió? Se desconoce. Los registros hacen referencia a un evento llamado el silencio. Después de eso, ambas especies declinaron rápidamente. Los dragones se volvieron salvajes. Los guardianes desaparecieron por completo. Dennis miró a Runt. Estamos unidos como los guardianes, ¿verdad? Por eso todos permanecieron en paz. ¿Por qué aprendieron tan rápido? Necesitaban a alguien con quien conectar. Runt hizo un chasquido afirmativo. Luego dijo con cuidado, necesito guarida, necesito familia. Antes de que Dennis pudiera responder, la jefa levantó la cabeza de repente y rugió una advertencia. Los demás se pusieron alerta de inmediato, extendiendo las alas y preparándose para la acción. ¿Qué pasa?, preguntó Dennis, poniéndose de pie a toda prisa. La voz de Al llegó con una urgencia inusual. 4 individuos se acercan desde el noroeste. Están armados. Dennis, estas no son autoridades de la Unión. Piratas, los que abandonaron a los dragones en primer lugar. Deben haber rastreado la ubicación de la cápsula después de tanto tiempo. Vayan al granero, ordenó Dennis a los dragones. La jefa gruñó, pero comenzó a herir a los demás para ponerse a salvo. Se movieron rápido, comprendiendo el peligro. Dennis corrió hacia la casa. Tenía un rifle de plasma para controlar a los depredadores. Nunca antes le había disparado a nadie, pero empezaría esta noche si intentaban herir a sus dragones. Estaba a medio camino del porche cuando el primer disparo impactó en el suelo cerca de sus pies.
Dennis se agachó para cubrirse detrás de su camión volador. Rayos de energía silbaron en el aire donde había estado. «Queremos nuestra propiedad», gritó una voz desde la oscuridad. «Entreguen a los dragones y los dejaremos vivir». «No son propiedad», gritó Dennis. «Son personas», le respondió Risas. «Son dinero que vale más que toda su granja. Sé listo, viejo. Aléjese». Dennis disparó a ciegas sobre la plataforma del camión. No tenía ni idea de si había dado en algo. Más fuego de respuesta lo obligó a agacharse. Lo superaban en armamento y número. Entonces oyó el sonido que lo cambió todo. Un rugido que estremeció el suelo. Buzz no había ido al granero. Ninguno de ellos lo había hecho. 8 dragones surgieron de la oscuridad con furia coordinada. Buzz golpeó de frente al primer pirata, clavándole las garras en la armadura. Scout y Dash llegaron desde lados opuestos, flanqueando a un segundo atacante. Patchis y Steady se llevaron al tercero con un trabajo en equipo experto, pero el cuarto pirata logró disparar. Su arma se disparó directamente en el pecho de Buzz a corta distancia. Cayó con fuerza, y de sus escamas quemadas emergió humo. «¡No!», gritó Dennis. Corrió hacia adelante sin pensar. El pirata apuntó con su arma a Dennis. Runt lo golpeó como un misil. A pesar de ser la más pequeña, se movía con una precisión letal. Su cola giró bruscamente y golpeó la mano que sostenía el arma. Los huesos crujieron. El pirata gritó y cayó. En segundos, los 4 atacantes estaban abatidos. El dragón se alzaba sobre ellos, gruñendo advertencias. Pero Dennis solo tenía ojos para el jefe. Ella yacía de lado, respirando con jadeos cortos y dolorosos. La quemadura de plasma le había cortado el pecho profundamente. Dennis se arrodilló a su lado. Su formación veterinaria se hizo efectiva a pesar del temblor de sus manos. Necesitaba estabilizarla, detener la hemorragia, prevenir el shock. «¡Al! ¡Suministros médicos ya!», gritó. Los demás dragones se apiñaron a su alrededor emitiendo sonidos de angustia. Runt se apretó contra el costado de Dennis, y sintió su miedo como si fuera el suyo. «Por favor, no mueras», susurró Dennis, trabajando frenéticamente para curar la herida. «Por favor, jefe, quédate conmigo». Los ojos ámbar de Buzz se encontraron con los suyos. Emitió un débil sonido retumbante. Runt tradujo su voz quebrada. «Buzz dice, protégete, Den. Siempre protege». «Lo sé», dijo Dennis, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, chica. Solo aguanta. Por favor, aguanta». Trabajó toda la noche usando todas las habilidades que había aprendido. Los demás dragones se negaban a irse, velando por su hermana caída. Al acercarse el amanecer, Dennis finalmente estabilizó a Buzz lo suficiente como para moverla. Los piratas estaban inmovilizados e inconscientes. Las autoridades de la Unión llegarían en cuestión de horas. Todo se desmoronaba, pero Buzz respiraba. Su corazón latía con regularidad, y 8 dragones rodeaban a una humana que había decidido cuidarlos cuando nadie más lo hacía. Runt se apoyó en Dennis y susurró: «Elegimos a Den para siempre. Elige a Den». En ese momento, Dennis comprendió que no se trataba de leyes, seguridad ni de lo que la galaxia consideraba correcto. Se trataba del vínculo entre seres que se habían elegido como familia. Y él lucharía contra todo el universo para proteger ese vínculo. La sala del tribunal estaba repleta de seres de 100 mundos diferentes. Dennis estaba sentado solo en la mesa del acusado, con ataduras en las muñecas. Al otro lado de la sala, sus 8 dragones estaban retenidos en un campo de contención que vibraba con energía. No podían moverse libremente, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. La investigadora especial Lucía Reeves estaba de pie en el centro de la cámara. Era una mujer alta, de rasgos afilados y ojos que no se perdían nada. Durante 2 días, había estado interrogando a Dennis sobre cada aspecto de su tiempo con los dragones.
Señor Wade, dijo, y su voz resonó por la silenciosa sala. Admite haber albergado a sabiendas criaturas ilegales. Admite haber ignorado las advertencias de su IA. Admite haberlos ocultado activamente a las autoridades. ¿Es correcto? Sí, dijo Dennis. No veía sentido a mentir. Pero no son criaturas. Son personas. Se oyeron murmullos por la galería. El abogado de la acusación, un ser reptiliano llamado Gree, siseó su objeción. Los dragones están clasificados como depredadores de clase 5. Han matado a miles a lo largo de la historia. La inteligencia no niega el peligro. Eran bebés muriendo en una cápsula, replicó Dennis. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejar que se asfixiaran. Sí, dijo Gree rotundamente. Eso es exactamente lo que exigía el protocolo. Tu apego emocional no altera la ley galáctica. Lucía levantó una mano para pedir silencio. Miró a Dennis un largo rato. He revisado tu documentación, los vídeos, las lecciones de idioma, las observaciones de comportamiento. Es una prueba contundente de capacidad cognitiva. Entonces ves que tengo razón. Dennis dijo, pueden aprender, pueden comunicarse, sienten amor, miedo y lealtad. ¿En qué se diferencia eso de cualquier especie sintiente? Porque la sintiencia requiere pruebas de razonamiento abstracto, autoconciencia y juicio moral. Griggs argumentó. Se puede entrenar a los animales para que imiten el habla. Eso no prueba nada. Lucía caminó hacia el campo de contención. Los dragones la observaron acercarse con ojos cansados. Vos, aún recuperándose de su herida, les enseñó los dientes en señal de advertencia. Runt se colocó al frente del grupo, interponiéndose entre Lucía y los demás. ¿Puedo interactuar con ellos?, preguntó Lucía a Dennis. No confiarán en ti, dijo Dennis. Solo confían en mí. Esa dependencia demuestra mi punto, intervino Griggs. Están impresos en su cuidador como mascotas. Lucía lo ignoró. Se detuvo a pocos metros del campo y le habló directamente a Runt. ¿Me entiendes? RT ladeó la cabeza. Miró a Dennis y luego a Lucía. Después de un momento, dijo con claridad, sí. La galería estalló en cólera, con gritos en varios idiomas. Los guardias pidieron orden. Lucía permaneció completamente inmóvil, con expresión indescifrable. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ron, respondió la dragona. Su pronunciación fue cuidadosa, deliberada. Den dijo su nombre. Ron es pequeño. Runt es rápido. Runt soy yo. Dios mío, susurró Lucía. Miró a Dennis con algo parecido al asombro en los ojos. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? 3 meses, dijo Dennis. Runt aprendió más rápido, pero ahora todos entienden el idioma. Algunos hablan mejor que otros. Lucía se acercó a los controles de contención. Voy a bajar el campo un momento. ¿Atacará? No, a menos que los amenaces a ellos o a mí, dijo Dennis. Esto es muy irregular, protestó Griggs. Esas criaturas son peligrosas. Entonces veremos. No. Lucía desactivó el campo. Los dragones podrían haber huido. Podrían haber atacado. En cambio, se quedaron exactamente donde estaban, observando y esperando. La jefa mantuvo su cuerpo herido en una posición protectora. Los ojos de los exploradores recorrieron a cada guardia en la habitación. Pachis apiñó a los más pequeños. Runt avanzó sola. Caminó lentamente hacia Lucía, con movimientos cuidadosos y sin amenazar. Cuando llegó al investigador, se sentó como un perro adiestrado y levantó la vista. Den nos salvó, dijo Ron. Estábamos muriendo de miedo. Den nos dio comida, hogar, amor. Hizo una pausa, buscando las palabras. Den nos convirtió en familia. Ahora la galaxia quiere matarnos. ¿Por qué? La cámara quedó en completo silencio. Lucía se arrodilló a la altura de los ojos de Runt. Porque la gente teme a lo que no comprende.
Entendemos el miedo, dijo Runt. Teníamos miedo en la cápsula oscura. Teníamos miedo cuando nos herían. Pero Den nos enseñó a ser valientes. Den nos enseñó a confiar. Sus ojos verdes eran increíblemente expresivos. Si no somos personas, ¿por qué sentimos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué amamos a Den? Lucía se levantó lentamente. Se giró para encarar a los jueces del tribunal. Propongo un receso. Necesito investigar este asunto más a fondo. De ninguna manera, dijo Gris. La ley es clara. Estas criaturas deben ser destruidas independientemente de sus habilidades de mimetismo. No están imitando, dijo Lucía bruscamente. Ese dragón solo se dedicó a razonar filosóficamente sobre su propia existencia. Eso no es comportamiento animal. El juez principal, un ser antiguo con rasgos cristalinos, se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone, investigador? Dame una semana, dijo Lucía. Déjame hacerles las pruebas adecuadas. Si pueden demostrar una conciencia genuina según los estándares galácticos, entonces debemos reconsiderar su clasificación. ¿Y si no pasan estas pruebas?, preguntó la jueza. Lucía dudó. Entonces serán eliminados según lo programado. Denis sintió que se le paraba el corazón. Runt lo miró con esos ojos conocedores. Ella lo entendió. Todos lo entendieron. Den, llamó Runt en voz baja. Estoy aquí, dijo Denis. Estoy aquí mismo. Hacemos pruebas, dijo Runt. Demostramos la verdad galáctica. Somos personas. Se volvió hacia Lucía. Somos personas. Ya verás. El tribunal debatió durante horas. Denis permaneció inmovilizado mientras los abogados discutían sobre si sus dragones merecían el derecho a demostrar que estaban vivos de alguna manera significativa. Gris quería la eliminación inmediata. Lucía luchó por las pruebas. Varios observadores ofrecieron opiniones que iban desde la simpatía hasta la hostilidad. Finalmente, el juez principal emitió un fallo. Una semana después, los dragones se someterán a pruebas exhaustivas para detectar marcadores de conciencia. El señor Wade permanecerá bajo custodia. Si los dragones pasan, discutiremos los siguientes pasos. Si no, la sentencia se ejecutará de inmediato. Denis fue sacado de la cámara con correas mientras pasaba por el corredor del dragón, presionado contra el campo de contención reactivado a toda prisa. Su hocico estaba lo más cerca de él que la barrera de energía permitía. Pasamos las pruebas, prometió. Les demostramos. Somos personas como Den. Sé que lo eres, dijo Denis. Las lágrimas corrían por su rostro. Siempre lo he sabido. Esa noche, Denis se sentó solo en una celda de detención mientras sus dragones eran transportados a un centro de investigación. Lucía les había prometido que no sufrirían daño durante las pruebas, pero Denis sabía cómo trabajaban los científicos. Llevarían a los dragones al límite. Probarían, sondearían y analizarían sin importarles el miedo ni el dolor. Al accedió al sistema de comunicación del centro de detención. Denis, debo informarte que he estado analizando el vínculo que compartes con los dragones. Los escáneres neuronales muestran patrones cerebrales sincronizados entre tú y ellos, especialmente con Runt. Esto no tiene precedentes. ¿Qué significa eso?, preguntó Denis. Significa que no solo te comunicas con ellos. Estás conectado con ellos a nivel biológico. Puedes percibir sus emociones porque las compartes. Ellos pueden comprender tu intención porque la experimentan. Denis se apoyó en la fría pared. Podía sentirlos incluso ahora, separados por kilómetros. El dolor de Voss por su herida. La ansiedad de Scout ante las instalaciones desconocidas, la determinación de Runt por demostrar su valía, en el fondo, su absoluta confianza en él, su certeza de que los protegería pase lo que pase. No los dejaré morir, susurró Denis. No dejaré que la galaxia los mate por miedo a admitir que se equivocó. A la mañana siguiente, comenzaron las pruebas. Los científicos sometieron a los dragones a pruebas cognitivas,
evaluaciones lingüísticas, dilemas morales y acertijos de razonamiento abstracto. Dennis observaba a través de monitores, con el corazón roto cada vez que uno de ellos miraba a la cámara como si lo buscara. Pero los dragones se desempeñaron brillantemente. Runt resolvió problemas matemáticos. Voss demostró planificación táctica. Scout mostró creatividad artística. Patchis demostró inteligencia emocional al consolar a los dragones más jóvenes durante pruebas estresantes. Para el tercer día, incluso los científicos más escépticos quedaron atónitos. Para el quinto día, las imágenes de la prueba se habían filtrado al público. La galaxia presenció cómo 8 dragones demostraban que podían pensar, sentir, razonar y soñar. El séptimo día, Lucía presentó sus hallazgos al tribunal. Estos seres son conscientes según todos los estándares medibles. Anunció, poseen autoconciencia, razonamiento abstracto, juicio moral y complejidad emocional. Tienen lenguaje, cultura y personalidades individuales. Según los criterios que utilizamos para todas las demás especies de la Unión Galáctica, los dragones se consideran personas. La cámara estalló de nuevo. Algunos vitorearon, otros protestaron violentamente. El debate se prolongó durante horas. Finalmente, el juez principal declaró el orden. Este tribunal reconoce a los 8 dragones bajo custodia como individuos conscientes. Por la presente, se les conceden derechos provisionales bajo la ley de la Unión. Dennis se desplomó de alivio. Lo habían logrado. Sus dragones habían demostrado lo que siempre supo que era cierto. Pero el juez no había terminado. Sin embargo, seguían clasificados como peligrosos. Serán puestos bajo supervisión permanente. Dennis Wade es nombrado su tutor legal bajo estrictas condiciones. Cualquier comportamiento agresivo resultará en el despido inmediato. Esta decisión se aplica solo a estos individuos específicos. La cuestión más amplia del estatus de especie de los dragones será abordada por el Senado. No fue perfecto. No fue libertad, pero fue vida. Dennis fue liberado y se reunió con sus dragones esa noche. En cuanto entró en las instalaciones, los 8 corrieron hacia él. El personal retrocedió nervioso, pero los dragones ignoraron a todos excepto a Dennis. Runt llegó primero. Apretó la cabeza contra su pecho y emitió el profundo y retumbante sonido que significaba alegría. Den, lo logramos. Ahora somos personas. Siempre lo fuiste, dijo Dennis. Abrazó a todos los dragones que pudo alcanzar. Siempre lo fuiste. El jefe le acarició el hombro con el hocico. Scout gorjeó alegremente. Patchis arrimó a los demás. Y por primera vez en semanas, Dennis se sintió completo. Habían ganado una batalla. Pero la guerra por el reconocimiento de los dragones apenas comenzaba. Dennis despertó con el sonido de cristales rotos. Se incorporó de golpe en su cama de hospital, con un dolor punzante en las costillas donde la hoja del asesino había encontrado carne 3 noches atrás. El ataque se había producido en la oscuridad. Agentes corporativos decididos a matarlo a él y a los dragones antes de que el Senado pudiera votar sobre el reconocimiento de toda la especie. Habían fracasado por poco. Lucía irrumpió por la puerta, arma desenvainada. Agáchate. Tenemos otra brecha. Fuera del centro médico, los rugidos resonaron en la noche. Dennis reconoció el grito de guerra del jefe, seguido por la llamada de advertencia más aguda de Scout. Sus dragones estaban luchando de nuevo. Tengo que llegar hasta ellos, dijo Dennis, sacándose los sensores médicos de los brazos. La sangre se filtraba por sus vendajes. Apenas puedes mantenerte en pie, argumentó Lucía. Pero ella ya lo estaba ayudando. Había cambiado desde el juicio. La investigadora, que seguía las reglas, se había convertido en una aliada, quizá incluso en una amiga. Llegaron al patio, donde reinaba el caos. 6 atacantes con armadura corporativa intentaban entrar en el recinto de los dragones. Los dragones habían formado un círculo defensivo,
Sus movimientos coordinados demostraban el entrenamiento táctico que Voss había desarrollado. Pero eran demasiados atacantes, y portaban armas diseñadas específicamente para perforar escamas de dragón. ¡Alto!, gritó Dennis. Su voz era débil, pero los dragones lo oyeron. Lo oyeron y respondieron al instante, retrocediendo de posiciones agresivas a defensivas. Los atacantes vieron su oportunidad. Uno levantó un pesado cañón de plasma, apuntando directamente a Runt. Dennis se lanzó hacia adelante. Su cuerpo herido protestó, pero se colocó entre el arma y sus dragones. ¿Los quieres? Primero, atraviésame. El atacante dudó. Detrás de él habían llegado drones de medios de comunicación, transmitiendo todo a través de la galaxia. Matar a un anciano enfermo en vivo no formaba parte de su plan. Las fuerzas de seguridad llegaron y los atacantes se dispersaron. El equipo de Lucía los persiguió en la oscuridad. Dennis se desplomó contra la barrera del recinto, respirando con dificultad. Los dragones se apretujaron lo más que pudieron, emitiendo sonidos de preocupación. Den herido, dijo Runt con urgencia. Den sangrando. Estoy bien, mintió Dennis. Todo le dolía. Podía sentir la rabia del jefe a través de su vínculo. El miedo de los exploradores. La abrumadora preocupación de Runt. ¿Están todos a salvo? Estamos a salvo, respondió Pachis. Su habla había mejorado notablemente. No están a salvo. Necesitas ayuda. El personal médico llegó e intentó llevar a Dennis de vuelta a su habitación. Se negó a irse hasta haber tocado a cada dragón, asegurándose de que estaban ilesos. Solo entonces dejó que se lo llevaran. Lucía lo encontró 2 horas después, limpio y atado a su cama por su propia seguridad. Parecía agotada. Atrapamos a 3 mercenarios corporativos contratados por un conglomerado que trafica con partes ilegales de dragón. Te querían muerto antes de la votación del Senado. ¿Cuándo es la votación?, preguntó Dennis. Mañana por la mañana, dijo Lucía. Se sentó pesadamente en la silla de visitas. Toda la galaxia está observando. Algunas especies amenazan con abandonar la Unión si se reconoce a los dragones. Otras amenazan con irse si no. ¿Qué crees que pasará? Lucía guardó silencio un momento. Creo que comenzaste algo que no se puede detener. Esos videos de los dragones protegiéndote se hicieron virales. Miles de millones de seres vieron al jefe recibir una ráfaga de plasma destinada a ti. Vieron a Runt traducir para el equipo médico para que pudieran tratar tus heridas. Vieron a sus dragones optar por una defensa no letal cuando podrían haber destrozado a esos atacantes. Son buenas personas, dijo Dennis simplemente. Sí, asintió Lucía. Lo son, y eso aterroriza a muchos seres que han construido toda su cosmovisión sobre la base de que los dragones son monstruos. A la mañana siguiente, Dennis fue trasladado a la Cámara del Senado en contra del Consejo Médico. Se negó a permitir que se celebrara esta votación sin estar presente. Los dragones fueron llevados en un transporte especializado, fuertemente custodiado. El salón del Senado era la estructura más grande que Dennis había visto jamás. Representantes de miles de mundos se reunieron en gradas que se elevaban hacia un techo abovedado pintado con estrellas. En el centro se alzaba una plataforma para hablar. Dennis fue llevado en silla de ruedas hasta ella. Detrás de él, en una zona de observación segura, esperaban sus 8 dragones. Podía sentir su ansiedad mezclándose con la suya. El senador principal, un ser de energía pura contenido en forma de cristalina, habló con una voz que resonó por toda la cámara. Nos reunimos para decidir el destino de la especie dragón. El investigador Reeves ha presentado pruebas de sensibilidad en 8 individuos. La cuestión que nos ocupa es si extender el reconocimiento a toda la especie. Senador tras senador se puso de pie para hablar. Algunos abogaron por el reconocimiento basándose en la evidencia. Otros se opusieron, basándose en el miedo histórico. El debate se prolongó durante horas.
Entonces, una senadora humana de la Tierra solicitó la palabra. Se llamaba Rachel Kim y había estado siguiendo de cerca el caso de Dennis. Quiero compartir algo con esta asamblea. La humanidad tiene una historia oscura. Una vez esclavizamos a otros humanos porque nos convencimos de que no eran personas. Masacramos poblaciones enteras porque decidimos que eran peligrosas. Destruimos una especie tras otra en nuestro propio mundo porque creíamos saber más. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Cada vez nos equivocamos y cada vez se necesitaron individuos valientes como Dennis Wade para mostrarnos la verdad. Podemos continuar el ciclo de miedo y genocidio o podemos aprender de nuestros errores. Los dragones son personas. La evidencia es abrumadora. La única pregunta es si tenemos el coraje de admitirlo. La cámara quedó en silencio. Luego, lentamente, otros senadores comenzaron a hablar en apoyo. No solo humanos, sino seres de especies que alguna vez fueron perseguidas. Aquellos que recordaban lo que era luchar por el reconocimiento. Se convocó la votación. Dennis contuvo la respiración mientras los resultados aparecían en enormes pantallas alrededor de la cámara. Se aprobó, por poco, por un margen de solo 30 votos de los miles emitidos, pero se aprobó. Los dragones fueron reconocidos oficialmente como seres sintientes. Se suspendieron todas las leyes relativas a su destrucción. Se autorizaron las operaciones de rescate para cualquier dragón que aún estuviera en cautiverio. Dennis rompió a llorar. No pudo evitarlo. A través del vínculo, sintió la inmensa alegría de su dragón. Entendieron lo que había sucedido. Sabían que eran libres. La voz de Ron llegó a través del sistema de comunicación de la instalación. Había aprendido a usar la interfaz durante las pruebas. Den, ahora somos personas. ¿En serio? Personas para siempre. Sí, dijo Dennis con la voz quebrada. Siempre lo fuiste. Ahora todos lo saben. Esa noche, hubo una celebración en la instalación. Dragones y humanos juntos, junto con la senadora Kim, Lucía y los científicos que habían probado a los dragones y habían llegado a amarlos. Era caótico, ruidoso y maravilloso. Dennis estaba sentado con sus 8 dragones a su alrededor. Buzz se recuperaba bien. Scout le contaba a cualquiera que quisiera escuchar sobre la pelea. Patches se estaba haciendo amigo de la senadora Kim. Los demás exploraban su nuevo estatus como ciudadanos reconocidos. Runt permaneció cerca de Dennis, con la cabeza apoyada en su regazo. ¿Qué pasa ahora, Den? Ahora nos vamos a casa, dijo Dennis. De vuelta a Vestrich, de vuelta a la granja, y descubriremos cómo vivir en una galaxia que finalmente está lista para aceptarte. ¿Vendrán más dragones?, preguntó Runt. Los equipos de Lucía ya están buscando, dijo Dennis. Probablemente haya cientos aún con vida. Asustados, escondidos, tal vez salvajes, pero vivos, y ahora pueden ser salvados. Los ayudamos, dijo RT con firmeza. Les enseñamos a hablar, a confiar. Les mostramos familia. Dennis sonrió a pesar de su agotamiento. Tienes un corazón tan bueno. Pero la celebración fue interrumpida por noticias urgentes. Los sensores de largo alcance habían detectado algo que se acercaba desde el espacio profundo. Una flota de naves con tecnología que no se correspondía con ninguna especie conocida. Se dirigían directamente hacia el espacio Unión. La transmisión se decodificó en minutos. Estaba en un idioma antiguo que las computadoras tardaron horas en traducir. Cuando finalmente lo entendieron, el mensaje fue simple. Oímos a nuestros hijos llamar. Volvemos a casa. Los guardianes, la especie que se había unido a los dragones hace 3000 años. Estaban regresando. Dennis miró a sus dragones. Ellos lo miraron a él. A través de su vínculo, sintió su mezcla de esperanza y miedo. Los guardianes los habían abandonado una vez. ¿Qué pasaría ahora? Pase lo que pase, dijo Dennis en voz baja. Lo enfrentamos juntos. Como familia, Runt se apretó contra él. Como familia,
Asintió. La galaxia acababa de descubrir que los dragones eran personas. Pronto aprendería por qué eso importaba más de lo que nadie pudiera imaginar. Dennis Wade, un simple granjero que había elegido la compasión por encima de la ley, lo había cambiado todo, y el universo nunca volvería a ser el mismo. La granja ahora lucía diferente. Dennis estaba de pie en su campo de trigo y observaba a los equipos de construcción construir nuevos hábitats en sus tierras. Lo que había comenzado como un granero para 8 dragones se había convertido en un santuario que abarcaba cientos de acres. 63 dragones ahora vivían en Bestrich, todos rescatados de operaciones de tráfico por toda la galaxia. Sus 8 dragones originales se habían convertido en maestros. Voss dirigía el entrenamiento táctico para los adultos traumatizados. Runt trabajaba con los jóvenes, enseñándoles a hablar y a confiar. Pachis se especializaba en sanación emocional. Scout se encargaba de los curiosos que necesitaban aventura. Habían pasado 3 meses desde la llegada de la flota de guardianes. 3 meses de cambios tan rápidos que Dennis aún luchaba por procesarlo todo. Den llamó una joven dragona. Se llamaba Leaf, una de las rescatadas recientemente. Corrió hacia él con el entusiasmo que solo los niños poseen. Ven a ver lo que Runt nos enseñó. Dennis la siguió hasta el área de aprendizaje, donde una docena de dragones jóvenes estaban sentados en círculo alrededor de Runt. Su dragón más pequeño se había convertido en una maestra excepcional. Estaba demostrando matemáticas usando piedras dispuestas en patrones. 3 más 3 es igual a 6, explicó RT con paciencia. Ahora inténtalo tú. Los jóvenes colocaron sus propias piedras, contando cuidadosamente. Cuando lo lograron, piaron con orgullo. Runt elogió a cada una exactamente como Dennis la había elogiado a ella cuando estaba aprendiendo. Verlo le llenó el corazón. El profesor Alan Dietrich se acercó, sosteniendo su omnipresente tableta de datos. El anciano xenoarqueólogo se había convertido en una presencia permanente en el santuario. Dennis, la delegación de guardianes llegará en 1 hora. ¿Estás listo? No creo que nadie esté listo para esto, admitió Dennis. Los guardianes habían sido cautelosos desde su llegada. Habían observado desde la órbita, enviado mensajes diplomáticos y establecido poco a poco un diálogo con la Unión, pero aún no habían visitado a los dragones cara a cara. Eso estaba a punto de cambiar. Lucía llegó en transporte con la senadora Kim. Ambas se habían hecho amigas íntimas en los últimos meses. Lucía había dejado su trabajo de investigadora para dirigir las operaciones de rescate de dragones. Kim se había convertido en la voz más fuerte del Senado en defensa de los derechos de los dragones. Los guardianes solicitaron específicamente visitar su granja, dijo Kim. Quieren conocer al humano que se vinculó con los dragones e inició este movimiento. Yo no empecé nada, protestó Dennis. Solo encontré bebés moribundos e hice lo que cualquier persona decente haría. Precisamente por eso quieren conocerte, dijo Lucía con una leve sonrisa. La nave de los guardianes descendió lentamente. Su diseño, elegante, superaba todo lo que Dennis había visto jamás. Parecía como si el arte y la ingeniería se hubieran fusionado en algo hermoso. La nave aterrizó suavemente en el campo despejado donde Dennis había encontrado una cápsula estrellada llena de crías moribundas. La esclusa de aire se abrió. 3 guardianes emergieron. Eran altos y delgados, con rasgos que parecían casi humanos, pero ligeramente diferentes de un modo que Dennis no pudo definir. Su piel tenía una cualidad iridiscente que cambiaba de color con la luz del sol. Vestían túnicas sencillas y se movían con una gracia que sugería tanto una avanzada edad como una eterna juventud. El guardián principal se acercó a Dennis. Sus ojos eran antiguos y amables. Soy Orin, dijo en un tono de perfecta armonía. Hablo por quienes dejaron atrás a nuestros hijos y lo han lamentado cada instante desde entonces. La jefa dio un paso al frente desde donde los dragones la observaban. Caminó directamente hacia Orin y se detuvo. Durante un largo instante,
simplemente se miraron. Entonces, la jefa bajó su enorme cabeza y emitió un sonido que Dennis nunca había oído. Era triste y hermoso a la vez. Orin extendió la mano y la colocó sobre el hocico de Buzz. Las lágrimas le corrieron por el rostro. Lo siento mucho. Nunca quisimos dejarte. No tuvimos otra opción. ¿Por qué?, preguntó Buzz. Su voz se había vuelto casi impecable. ¿Por qué nos abandonaste? Una plaga, dijo Orin en voz baja. Mató a guardianes, pero no a dragones. Moríamos a miles a diario. Nos marchamos para evitar que la plaga se propagara hasta ustedes. Nos retiramos al espacio profundo con la esperanza de encontrar una cura y regresar. Su voz se quebró. Tardó 3000 años. Runt se acercó al jefe. Creíamos que éramos monstruos. Creíamos que estábamos rotos porque no podíamos pensar con claridad sin vínculos. Ustedes nunca estuvieron rotos. Orin dijo que les faltaba la mitad de ustedes mismos. Los guardianes y los dragones evolucionaron juntos. 2 especies se convirtieron en un solo pueblo a través de la conexión. Sin ese vínculo, ambas especies sufren. El profesor Dietrich dio un paso al frente. La evidencia arqueológica sugería simbiosis. Los dragones proporcionaban fuerza física y capacidades sensoriales. Los guardianes proporcionaban mejora cognitiva y estabilidad emocional. Juntos, eran algo más grande que cualquiera de las especies por separado. Pero los humanos también pueden formar el vínculo, dijo Lucía. Dennis lo demostró. Orin miró a Dennis con asombro. Sí, hemos estado observando. No creíamos que fuera posible que otra especie conectara con los dragones como lo hicimos nosotros. Pero ustedes lo lograron con simple compasión. Vieron el sufrimiento y eligieron ayudar. Esa es la base de todos los vínculos. Más guardianes emergieron de la nave. Se movieron entre los dragones, tocándolos suavemente y hablando en voz baja. Los dragones que habían sido rescatados, salvajes y traumatizados, respondieron a los guardianes con un reconocimiento inmediato, como si algo en lo profundo de su ADN recordara esta conexión. Pero no abandonaron a Dennis ni a los demás humanos que se habían unido a ellos. Los dragones mantuvieron sus posiciones, cerca de sus compañeros humanos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Dennis a Orin. Queremos reconstruir, dijo Orin. Guardianes y dragones juntos de nuevo. Pero también reconocemos lo que han creado aquí. Humanos uniéndose a dragones, formando un nuevo tipo de conexión. No queremos interrumpir eso. La galaxia necesita a ambos. El senador Kim dijo, guardianes reuniéndose con dragones. Humanos construyendo nuevos vínculos, diferentes enfoques para el mismo objetivo. Durante las semanas siguientes, surgió un plan. Los guardianes establecerían asentamientos cerca de santuarios de dragones. Compartirían sus conocimientos sobre el cuidado, el lenguaje y la unión de los dragones. A cambio, los humanos les enseñarían lo que habían aprendido a base de ensayo y error sobre la crianza de dragones en la galaxia moderna. Dennis se encontraba en el centro de todo, coordinando entre especies y construyendo puentes. Era un trabajo agotador, pero cada vez que se sentía abrumado, regresaba a su granja y se sentaba con sus 8 dragones originales. Todos habían crecido muchísimo. Buzz era ahora un líder, respetado en toda la comunidad de dragones. Los exploradores dirigían los equipos de exploración y las parcelas dirigían los programas de apoyo emocional. Runt se había convertido en la voz de una generación, hablando en las asambleas sindicales sobre los derechos y las experiencias de los dragones. Una noche, Dennis estaba sentado en su porche con Runt a su lado. El sol se ponía sobre campos llenos de dragones que jugaban. Los cuidadores caminaban entre ellos, reaprendiendo viejos vínculos y enseñando habilidades olvidadas. Los voluntarios humanos trabajaban a su lado, aprendiendo a conectar con los dragones que necesitaban compañeros. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Ron. Su vocabulario se había ampliado tanto que ahora podía hablar de filosofía compleja.
cuando nos encontraste muriendo en esa cápsula. No, admitió Dennis. Solo veía bebés que necesitaban ayuda. Nunca pensé en cambiar la galaxia. Pero tú sí, dijo RT. Les mostraste a todos que la compasión importa más que el miedo. Que elegir preocuparse por alguien diferente puede cambiarlo todo. Dennis le rascó detrás de los cuernos como lo hacía cuando era lo suficientemente pequeña como para caber en su regazo. Todos ustedes hicieron el verdadero trabajo. Demostraron que valía la pena salvarlos. Le mostraron a la galaxia quiénes son realmente. Los mostramos juntos. Runt corrigió. Nos diste voz. Les dimos un propósito. Eso es lo que significan los vínculos. A lo lejos, Voz enseñaba a los dragones jóvenes patrones de vuelo coordinado. Pachis asesoraba a un rescate traumatizado. Scout planeaba una expedición para buscar poblaciones de dragones salvajes. Los demás vivían vidas plenas y ricas rodeados de su familia. Leaf, la joven dragona que amaba aprender, se acercó al porche. Den, nos contarás otra vez la historia del día que encontraste a las crías. Otros dragones jóvenes se reunieron a su alrededor. Les encantaba escuchar sobre esos primeros días cuando todo era incierto y el futuro parecía imposible. Dennis sonrió y comenzó. Una mañana me desperté y descubrí que mi silo de grano tenía un agujero. Eso. Seguí los daños de una cápsula estrellada en mi campo. Dentro, encontré a 12 crías de dragón que necesitaban ayuda más que cualquier otra cosa que hubiera visto jamás. Los jóvenes dragones escuchaban con atención. Los cuidadores hicieron una pausa en su trabajo para escuchar la historia. Los voluntarios humanos se acercaron. Se había convertido en una especie de ritual, esta historia, un recordatorio de donde todos comenzaron. Se suponía que debía denunciarlos a las autoridades, continuó Dennis. Se suponía que debía dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero miré a esos 8 bebés supervivientes y tomé una decisión. Elegí preocuparme. Y tú lo cambiaste todo, dijo Leaf en voz baja. No, dijo Dennis, mirando el santuario a su alrededor, a los dragones, cuidadores y humanos trabajando juntos. Lo cambiamos todo, todos nosotros, al elegir vernos como familia en lugar de como amenazas. Runt se apoyó en él, su calidez, familiar y reconfortante. Cuéntales sobre la primera vez que dije tu nombre. Así lo hizo Dennis. Les contó todo. Las luchas y los miedos, la alegría y la maravilla, las luchas y las victorias. Les habló del aprendizaje. Confiar los unos en los otros a través de las especies, construir algo nuevo de la nada. Mientras las estrellas emergían en el cielo, Dennis comprendió algo profundo. Había pasado 2 años de luto por su esposa, convencido de que su capacidad de cuidar había muerto con ella, pero ella había acertado en sus últimas palabras. Cuidar importaba. Importaba más que las leyes, las convenciones o el miedo. 8 crías moribundas le habían devuelto su propósito. Al salvarlas, lo habían salvado a él. Y juntas, habían demostrado a la galaxia que la compasión no era debilidad. Era la fuerza más poderosa del universo. El profesor Dietrich se acercó con noticias. Se habían encontrado más dragones. Se necesitaban más rescates. El trabajo nunca terminaría del todo. Pero Dennis miró a su familia, a sus 8 dragones originales, a los rescates que habían salvado, a los cuidadores con los que se habían reunido, a los humanos a los que habían enseñado a unirse, y sonrió. Comencemos, dijo. Porque eso es lo que haces cuando decides cuidar. Empezaste. Seguiste adelante. Nunca te detuviste. Dennis Wade había encontrado crías de dragón apiladas como sardinas en una cápsula destrozada. Había elegido hacer lo impensable. Había elegido amarlas. Y esa elección había transformado la galaxia.